Hola, vamos a hablar de las webs donde se comparten documentos para buscar. En realidad llegaremos a ellas la mayoría de las veces a través de una búsqueda en un buscador general como Google, pero está bien conocer cuáles son las mayores webs de compartir documentos para poder buscar directamente. Vamos a hablar de las siguientes. Vamos a hablar de SlideShare, de Scribd, Calameo y Su. Cada una de estas empezaron con un nicho, o sea, SlideShare era para publicar presentaciones, Scribd para publicar documentos en PDF, más o menos, libros, y Calameo y Su más bien para formato tipo revista, pero ahora prácticamente en todas se puede guardar de todo. Vamos a empezar por SlideShare, es slideshare.net, slidshare.net, y aquí tenemos, para buscar, podemos poner redes sociales y tendríamos aquí los documentos, que la mayoría van a ser presentaciones. Podemos aquí filtrar por fecha de subida, podemos filtrar por si son presentaciones, documentos, vídeos o infografías y por el idioma. Luego también podríamos filtrar por si se puede descargar o no, porque SlideShare puede dejarnos solo verlo. Y también podríamos buscar un usuario, porque estamos buscando a alguien que ha subido una presentación. No sabemos el nombre de la presentación, sino que queremos saber y sabemos quién lo ha subido, a ver qué ha subido. Bien, SlideShare es una muy buena herramienta para reputación digital. Esto se sale del ámbito de este Polimedia, pero se puede uno crear una cuenta gratuita y empezar a subir presentaciones de lo que vaya haciendo para darse a conocer. Bien, otra herramienta que tenemos aquí en otro navegador es Scribd, scribd.com. Scribd empezó siendo un repositorio de documentos normal y ahora se ha convertido en una especie de sitio de suscripción donde la gente se puede suscribir a todos los libros que hay subidos por un fijo al mes. Pero también nos permite, tiene aquí arriba una ventana de búsqueda y nos permite buscar documentos de redes sociales y aparecerán aquí los resultados. En un ratito, supongo que aparecerá. Vamos a ver. Ya está buscando. Cuesta un poquito. Está esperando Scribd. Mientras tanto, vamos a ver otra, que es Calameo. Calameo, se escribe Calameo, lo he puesto aquí ya, es otra web de publicación donde podemos buscar y podemos aquí poner redes sociales y nos aparecen distintos documentos que podemos ver. Por ejemplo, vamos a ver este documento, que es un PDF, leer publicación y vemos que es un poco más formato revista. Podemos ampliarla, tirarla para atrás. Calameo tiene una cosa que es que permite buscar, por ejemplo, vamos para atrás, permite buscar documentos Creative Commons, pero no te permite buscar un texto Creative Commons, con lo cual es un poco incómodo. Y luego tenemos otra que es ISU, que también es parecida. Podemos poner aquí ISU, entrar, poner aquí arriba redes sociales, por poner algo, y también nos deja pues elegir por idioma, por popularidad o fecha y para quitar contenidos explícitos. Si pinchamos este, por ejemplo, y pinchamos aquí, pues veremos un formato parecido también estilo revista, en el cual vamos pasando. Vamos a volver a Scribd, que estaba aquí, y aquí tenéis libros que son solo para suscriptores, pero aquí abajo tenemos documentos subidos, típicos PDF, podemos ver libros o ver otro tipo de contenido, pues presentaciones, recetas. Vamos a coger uno cualquiera de estos. Ya digo que lo normal sería llegar a lo que estamos buscando desde un navegador, pero está bien tener esta opción. Bien, este es el documento y ahí está, es un PDF en texto plano, no es ni un libro ni nada. Y bien, con esto acabo este Polimedia.